En el actual conflicto de Ucrania, la perspectiva de conversaciones de paz con Rusia se ha convertido en un tema de intenso escrutinio y debate, mientras prosiguen los esfuerzos diplomáticos. Muchos analistas sostienen que sigue siendo difícil alcanzar un verdadero acuerdo de paz. Esto plantea cuestiones críticas sobre las motivaciones de las acciones de Putin y los factores subyacentes que obstaculizan unas negociaciones significativas. En esta actualización exploraremos por qué el clima actual hace casi imposible un acuerdo de paz exitoso con Rusia, destacando los desafíos que se avecinan para Ucrania y la comunidad internacional. Análisis de la propuesta de paz de Zelensky. Al analizar la reciente declaración de Zelensky sobre la posibilidad de alcanzar la paz en 2025, es crucial desentrañar las implicaciones que se esconden tras esta afirmación. Aunque la idea de poner fin a la guerra pueda sonar optimista, la dinámica actual del campo de batalla cuenta una historia diferente. Se puede observar que la situación en regiones como Kursk, que antaño se mostraba prometedora para Ucrania, ha llegado ahora a un punto muerto. Este estancamiento, unido a la intensificación de los ataques rusos en el este, dibuja un panorama preocupante de la posición militar de Ucrania. En las conversaciones mantenidas con miembros de las Fuerzas Armadas ucranianas, queda claro que el ambiente no es especialmente optimista. Sobre Ucrania se ciernen importantes riesgos, lo que plantea la siguiente pregunta. ¿A qué se refiere Zelensky cuando habla de un posible final de la guerra? Se podría considerar que esta afirmación podría responder más a una estrategia política que a un reflejo real de la actual realidad militar. El gobierno ucraniano está siendo presionado por sus aliados occidentales para que inicie conversaciones directas con Rusia, una situación compleja dada la anterior postura de Zelensky en contra de las negociaciones, especialmente con Putin. Su prohibición de mantener conversaciones con el líder ruso significa una reticencia profundamente arraigada a entablar negociaciones en los términos actuales. Además, puede que le resulte importante reflexionar sobre las exigencias de Rusia para Ucrania, especialmente en lo que respecta a las regiones de Zaporizhia, Donetsk y Luhansk. La insistencia de Lavrov en la capitulación ucraniana de estas zonas revela la posición de línea dura del gobierno ruso. Parece evidente que Rusia cree que puede aprovechar su fuerza militar para conseguir sus objetivos, incluso cuando se enfrenta a sus retos en el campo de batalla. Al evaluar el apoyo militar global a Ucrania, resulta evidente que los recursos disponibles ahora no son los del año pasado. Los problemas en el sistema de apoyo militar estadounidense y los retos planteados por el bloque MAGA han dificultado la preparación de Ucrania para campañas críticas. Esta disminución del apoyo exterior puede complicar aún más la situación de Ucrania, dejándola más vulnerable a medida que Rusia ejerce presión. Sin embargo, es esencial tener en cuenta que mientras Rusia avanza militarmente, su sostenibilidad también está en entredicho. Están luchando con la gestión de recursos. Y no está claro cuánto tiempo podrán mantener su actual nivel de agresión. Podrías reflexionar sobre la idea de que, aunque Putin parece tener la sartén por el mango, las condiciones reales sobre el terreno podrían minar su confianza. Curiosamente, podrías observar que el interés de Rusia en ciertos territorios ucranianos es cuestionable. Muchas de estas zonas están muy dañadas y requerirían una inversión sustancial para su reconstrucción, que Rusia podría no estar dispuesta a asumir. Esto apunta a un motivo más estratégico detrás de las ambiciones de Rusia: crear puntos de apoyo para futuras operaciones en lugar de la anexión directa de regiones devastadas. A medida que se profundiza en el panorama geopolítico, se hace evidente que la guerra en Ucrania no es simplemente una disputa territorial, sino una compleja interacción de estrategia militar, maniobras políticas y relaciones internacionales. Cada una de las partes está tratando de navegar en una situación que es a la vez fluida y precaria. Tener en cuenta estos factores le ayudará a comprender las implicaciones más amplias del conflicto y los retos que se avecinan tanto para Ucrania como para Rusia. La visión de Putin. A medida que se profundiza en las complejidades de la ideología de Putin, queda claro que su visión de la restauración de la Unión Soviética tiene implicaciones significativas para la identidad y la soberanía de Ucrania. Cree fundamentalmente que Ucrania nunca debería existir como república independiente, sino como parte integrante de Rusia. Esta noción plantea profundas cuestiones sobre el nacionalismo,
la autodeterminación y las narrativas históricas que dan forma a los conflictos contemporáneos. La afirmación de Putin de que Kiev es esencialmente una ciudad rusa refleja una reivindicación más amplia de toda Ucrania. Puede resultar preocupante que sus opiniones ignoren el contexto histórico, incluidos los periodos de independencia de Ucrania, y la influencia de otros imperios, como Austria, Hungría y Polonia. Esto arroja luz sobre un punto importante: cómo influyen los agravios históricos y las reivindicaciones territoriales en las acciones políticas modernas. La creencia de que los ucranianos son solo rusos con el cerebro lavado muestra un alarmante desprecio por la identidad cultural y étnica propia de Ucrania. Es importante reconocer los fundamentos ideológicos de la narrativa de Putin, que puede caracterizarse como una forma de nacionalismo autoritario que pretende borrar la identidad ucraniana. Al insistir en que los individuos deben identificarse como rusos para sobrevivir bajo su régimen, surge una imagen inquietante de represión. Considérense las implicaciones de un régimen así. ¿Cómo pueden mantenerse la identidad cultural y la libertad frente a una opresión sistemática? En Ucrania, el abrumador sentimiento pro-ucraniano ilustra una fuerte identidad colectiva que contrasta con la narrativa de Putin. Tal vez recuerden las primeras fases del conflicto, cuando Putin subestimó la resistencia del pueblo ucraniano. Su creencia de que una guerra relámpago podría tomar fácilmente Kiev se encontró con una resistencia inesperada, ya que la gente de a pie se levantó en armas para defender su patria. Este escenario pone de relieve el poder de los movimientos de base y la importancia de la unidad de la comunidad en tiempos de crisis. Cuando las autoridades locales distribuyeron fusiles Kalashnikov entre la población civil, simbolizó un cambio crucial. Se pasó de la defensa pasiva a la resistencia activa. La transformación de voluntarios civiles en defensores de su nación subrayó la firme determinación de los ucranianos de defender su soberanía. A medida que avanzaba el conflicto, se podía ver que la estrategia de Putin cambiaba a una guerra de desgaste, lo que planteaba importantes retos para Ucrania y sus aliados. Este enfoque a largo plazo parecía ofrecer algunas ventajas a Rusia, ya que permitía ejercer una presión sostenida sobre las fuerzas ucranianas. Cabe preguntarse cómo afecta esta estrategia al panorama internacional, especialmente cuando Rusia utiliza su influencia para abrir una brecha entre los aliados occidentales. El auge de los partidos de extrema derecha en Europa, a menudo alineados con los intereses rusos, plantea interrogantes sobre la estabilidad de las alianzas internacionales. ¿Cómo afectan los cambios políticos en Europa al apoyo general a Ucrania? ¿Y qué significa esto para el futuro de la unidad occidental? La situación se complica aún más por las acciones de Rusia en regiones como Siria, donde la creación de crisis de refugiados sirve como herramienta para desestabilizar Europa. Al considerar las consecuencias de esta estrategia, es importante pensar en la interconexión de la política mundial. La afluencia de refugiados podría exacerbar las tensiones existentes en el seno de la UE, poniendo en entredicho la solidaridad y el apoyo a Ucrania. Navegando por la encrucijada, la dinámica que rodea el camino de Ucrania hacia la integración en la OTAN y su actual lucha contra la agresión rusa presentan una cuestión compleja y apremiante. En el pasado, cuando Zelensky visitó por primera vez Estados Unidos, la acogida fue abrumadoramente positiva, con una fuerte muestra de apoyo a Ucrania. Sin embargo, el panorama ha cambiado drásticamente desde entonces. Puede que le llame la atención la creciente influencia de un grupo de presión dentro de Estados Unidos que incluye a poderosos políticos y personas adineradas que abogan por que Ucrania capitule ante las exigencias rusas. Este grupo sostiene que debe buscarse la paz a cualquier precio, incluida la cesión de territorio ucraniano y el abandono de las aspiraciones de ingreso en la OTAN. Puede resultarle preocupante que, aunque Putin exprese públicamente su voluntad de negociar la paz, sus condiciones sean inaceptables para Ucrania. Exige la devolución de los territorios que ha declarado unilateralmente como parte de Rusia, tal y como consagra su constitución. Zelensky se enfrenta a una situación precaria. Si accediera a estas exigencias, se arriesgaría a una reacción violenta no solo de los militares, sino también de la población ucraniana, que se opone en gran medida a cualquier compromiso que menoscabe su soberanía.
Los informes que sugieren que la firma de tales acuerdos podría provocar una revolución en Ucrania ponen de relieve el precario equilibrio que Zelensky debe mantener. El apoyo de la comunidad militar es crucial, y aunque algunos pueden estar a favor de las negociaciones de paz bajo ciertas condiciones, como el ingreso inmediato en la OTAN, la realidad es que sin estas sólidas garantías, la paz sigue siendo difícil de alcanzar. El temor es palpable. Si se deja que Ucrania negocie sola con una Rusia resurgente, la probabilidad de una nueva oleada de agresiones aumenta exponencialmente. Cabe pensar en las implicaciones de la larga frontera que Ucrania comparte con Rusia. Si se reanudaran las hostilidades, la inmensidad de la línea del frente plantearía importantes retos para la defensa. La historia nos demuestra que las ambiciones de Rusia no disminuyen, sino que se intensifican. La posibilidad de que una fuerza militar mayor invada Ucrania, como ocurrió en 2022, se cierne sobre nosotros, y es el recuerdo de conflictos anteriores lo que explica la urgencia del presente. Volviendo a la narrativa en torno al ingreso en la OTAN, es evidente que no se trata solo de una consideración estratégica, es una cuestión de supervivencia para Ucrania. Las dudas de algunos aliados de la OTAN, especialmente Hungría, plantean cuestiones sobre la seguridad y el compromiso colectivos. Si Ucrania no es acogida en la OTAN, puede enfrentarse a una amenaza existencial, que podría conducir a una repetición de la historia similar a la de Chechenia, donde los acuerdos no proporcionaron ninguna protección real y acabaron teniendo consecuencias devastadoras. Los paralelismos con Chechenia son reveladores. El reconocimiento inicial de la independencia de Chechenia se deshizo cuando Putin llegó al poder, lo que desembocó en un conflicto brutal. La instauración del régimen de Kadyrov pone de relieve hasta dónde está dispuesta a llegar Rusia para mantener el control sobre los territorios que reclama, y sirve de recordatorio de la precaria posición en la que se encuentra Ucrania. El pasado nos enseña que las promesas hechas en tiempos de paz pueden disolverse rápidamente ante un expansionismo agresivo. Al reflexionar sobre este complejo entramado de maniobras políticas, estrategia militar y precedentes históricos, resulta cada vez más evidente que el futuro de Ucrania depende de acciones decisivas y del apoyo inquebrantable de la comunidad internacional. La elección es clara: mantenerse firme frente a la agresión o arriesgarse a perder no solo territorio, sino la propia identidad y soberanía de la nación. El legado de la guerra de Chechenia. La guerra de Chechenia, como recordarán, fue algo más que un conflicto regional. Fue emblemática de la estrategia más amplia de Rusia para suprimir la disidencia y reforzar su narrativa de poder estatal. Tras utilizar una agresiva propaganda anti-chechena durante la guerra, Rusia cambió su enfoque una vez conseguida la victoria, integrando a los chechenos en la Federación Rusa bajo un régimen represivo. Esta táctica de presentar al enemigo como una amenaza para luego tratar de cooptarlo una vez sometido es una lección fundamental que debes tener en cuenta al examinar el actual conflicto con Ucrania. Ahora bien, puede que pienses que la animadversión de Ucrania hacia Rusia se debe únicamente a la guerra en curso, pero es esencial comprender que este sentimiento está profundamente arraigado en un contexto histórico similar al de Chechenia. Al igual que muchos chechenos, desarrollaron un profundo resentimiento hacia la dominación rusa debido a las brutalidades a las que se enfrentaron. Los ucranianos también protegen ferozmente su soberanía e identidad cultural. Sin embargo, al igual que Chechenia se enfrentó a un poderío militar abrumador, Ucrania se encuentra en una situación precaria, en la que la defensa de su territorio frente a un agresor más poderoso es primordial. Las preocupaciones se extienden más allá de las fronteras de Ucrania. Hay que reconocer las implicaciones para los países vecinos. La amenaza que supone la ideología expansionista de Rusia no se detiene en Ucrania. También proyecta su sombra sobre otras antiguas repúblicas soviéticas como Kazajistán, Uzbekistán, Tayikistán y Armenia. Tal vez recuerde los recientes debates entre oficiales militares polacos en los que se indicaba que se vislumbraba en el horizonte un posible conflicto entre Polonia y Rusia. Esto pone de relieve cómo las ambiciones de Rusia podrían reavivar tensiones históricas en toda Europa Oriental. Al analizar los llamamientos de los aliados occidentales instando a Ucrania a entablar conversaciones de paz con Rusia,
Queda claro que estas sugerencias carecen a menudo de una profunda comprensión de las consecuencias. Sin garantías reales de seguridad, esas conversaciones podrían ser perjudiciales para la soberanía de Ucrania a largo plazo. Hay que tener en cuenta que limitarse a aceptar las condiciones sin una comprensión clara de las intenciones de Rusia, especialmente cuando la postura de Putin sobre una tregua es cuestionable, podría provocar nuevas pérdidas territoriales. Es esencial reconocer que la ocupación de territorios ucranianos no solo es factible, sino probable si se permite que Rusia se reagrupe y refuerce sus capacidades militares. El temor a un escenario de Segunda Guerra de Chechenia se cierne sobre nosotros y, al considerar las ramificaciones de otra ronda de conflicto, se hace evidente que lo que está en juego es más importante que nunca. Una nueva invasión podría dar lugar a una línea del frente más extensa y a un compromiso militar aún más difícil para Ucrania. Además, hay que estar atentos a la dinámica interna de Ucrania. El enfoque histórico de Rusia consiste en atizar la disensión y crear divisiones para debilitar a sus adversarios. Observar los primeros signos de conflicto interno o disensión contra el actual gobierno ucraniano es una señal de alarma crucial. Aunque la disidencia puede ser una parte natural de cualquier sociedad democrática, debe canalizarse de forma constructiva y no ser explotada por fuerzas externas como Rusia. Debes abogar por que cualquier cambio en la gobernanza surja por medios democráticos y no a través de levantamientos, que podrían proporcionar a Rusia la oportunidad perfecta para reafirmar su influencia sobre Ucrania. Las lecciones aprendidas de la guerra de Chechenia y de los conflictos pasados de Rusia no son meras notas históricas a pie de página, sino que resultan fundamentales para la actual estrategia de defensa de Ucrania y su búsqueda de la soberanía. El camino que queda por recorrer requerirá vigilancia, unidad y un firme compromiso con los principios democráticos para garantizar que Ucrania pueda resistir las presiones externas y trazar su futuro libre de la influencia rusa. ¿Pueden los aliados alterar los planes de Putin para Ucrania? Puede que se pregunte si los aliados pueden realmente obligar a Putin a modificar sus planes para Ucrania. La realidad es que un cambio significativo en esta situación depende del apoyo militar, el suministro de armamento de largo alcance, la presencia de cientos de cazas en las fuerzas aéreas ucranianas y las entregas masivas de equipamiento son fundamentales para reforzar la defensa de Ucrania y disuadir de nuevas agresiones rusas. La historia ha demostrado que Rusia entiende y responde principalmente a las demostraciones de poder. Actualmente, Putin parece convencido de que puede lograr sus objetivos militares en Ucrania. Parece indiferente a los recursos gastados en este conflicto, priorizando su visión de restaurar la influencia de Rusia sobre los antiguos territorios soviéticos. Esta determinación subraya su voluntad de ignorar las repercusiones de sus acciones, incluidas las sanciones internacionales y el descontento político. Es crucial reconocer que, aunque las sanciones tienen un impacto, todavía no bastan para paralizar la economía rusa de forma significativa. Aunque Rusia mantiene asociaciones con naciones como China e India, estas relaciones no bastan para sostener su economía a largo plazo. A medida que se prolongue la guerra, es probable que los rusos de a pie se lleven la peor parte de estos retos económicos, lo que podría desembocar en malestar social y disidencia interna contra el régimen de Putin. Antes de la guerra, el gobierno ruso parecía estable, pero los últimos acontecimientos, como el levantamiento de Prigozhin, ponen de manifiesto las vulnerabilidades del régimen. Lo que podría parecer un régimen sólido en la superficie puede ser frágil. La operación de Kursk, por ejemplo, sirvió como llamada de atención, revelando hasta qué punto el régimen ha cruzado líneas rojas, y sin embargo, el apoyo militar necesario para Ucrania, especialmente en términos de capacidades de misiles de largo alcance, ha tardado en llegar por parte de los aliados occidentales. Cabe preguntarse por qué las conversaciones de paz parecen imposibles bajo la actual administración rusa. El sentimiento predominante es que Ucrania solo puede recuperar sus territorios tras un colapso significativo del régimen ruso. Hasta que eso ocurra, Ucrania se encuentra en una posición precaria. La estrategia más viable puede consistir en buscar el ingreso en la OTAN, ya que ello crearía un formidable elemento disuasorio frente a nuevos avances rusos. La aplicación del artículo 5 de la OTAN, defensa colectiva, obligaría a Rusia a reconsiderar su agresión contra Ucrania,
sabiendo que un ataque provocaría represalias por parte de los aliados de la OTAN. Aunque arriesgado, este planteamiento es mucho menos peligroso que permitir que Ucrania quede totalmente ocupada por las fuerzas rusas. Otra estrategia posible consiste en atacar las infraestructuras militares, la aviación y las líneas de suministro rusas. Sin embargo, la ejecución de este plan requiere una cantidad extraordinaria de armamento y recursos de largo alcance que, a juzgar por los actuales niveles de apoyo, puede que no estén disponibles por parte de los aliados. La dinámica política desempeña un papel importante en estos acontecimientos. La postura de figuras políticas estadounidenses, como Donald Trump, suscita preocupación. Su administración ha mostrado una tendencia a considerar a Ucrania simplemente como una zona tampón entre Rusia y la OTAN, con poca consideración por las aspiraciones del país a la democracia y la integración con Occidente. Por el contrario, el gobierno de Kamala Harris presenta unas perspectivas más favorables para el ingreso en la OTAN, pero el calendario de esta integración sigue siendo incierto y podría prolongarse durante varios años. En resumen, el destino de Ucrania depende tanto del apoyo militar de los aliados como de la voluntad política de disuadir con decisión la agresión rusa. Su comprensión de estos entresijos resulta vital a medida que evoluciona la situación, configurando no solo el futuro de Ucrania, sino también el panorama geopolítico de Europa y más allá. Al examinar el panorama geopolítico, resulta evidente que el camino hacia el ingreso de Ucrania en la OTAN está plagado de obstáculos, especialmente por parte de países como Hungría, Eslovaquia y, potencialmente, Turquía. Esto crea un escenario desafiante para Ucrania, especialmente a la luz de la próxima reunión de Ramstein, que puede influir en el futuro del apoyo militar y las decisiones estratégicas. El retraso de la participación del presidente Biden debido al huracán en Florida hace temer por la eficacia y los resultados de unos debates tan críticos. Confía en que la tormenta no sea tan devastadora como se ha pronosticado, permitiendo la celebración a tiempo de unas discusiones que podrían influir significativamente en la estrategia de defensa de Ucrania. Además, considera las implicaciones del plan chino-brasileño, que sugiere que Ucrania debería ceder territorios a Rusia, sin reconocerlos oficialmente como rusos. Esta postura matizada pone de relieve una importante distinción entre las intenciones chinas y rusas. Mientras Rusia busca el control absoluto, China parece más interesada en mantener cierto grado de soberanía ucraniana, probablemente para posicionarse como una potencia más influyente en la región. Al analizar el papel de China, es importante reconocer su inversión en Bielorrusia, que muestra su enfoque estratégico en Europa del Este. Aunque Bielorrusia opera bajo una fuerte influencia rusa, también está vinculada económicamente a China. Esta dualidad complica la dinámica en la región, especialmente en lo que respecta a la implicación militar en Ucrania. La reticencia de China a permitir que Bielorrusia se una al esfuerzo bélico se debe a sus ambiciones más amplias y al deseo de mantener la estabilidad dentro de su esfera de influencia. Si se piensa en la posición de Ucrania, recuerda a la de Bielorrusia, sirviendo como un conducto potencial para las mercancías chinas a Europa a través del Mar Negro. Esto quedó patente en 2013, cuando el expresidente ucraniano Yanukovych cerró un acuerdo con China para desarrollar puertos en Crimea. Sin embargo, la posterior anexión de Crimea por parte de Rusia desbarató estos planes. Este contexto histórico ilustra lo entrelazados y conflictivos que están los intereses de Rusia y China en relación con Ucrania. En este sentido, si Rusia ocupara totalmente Ucrania, alteraría el equilibrio de poder, lo que llevaría a una situación en la que Ucrania podría convertirse más en una marioneta china que rusa. Tu análisis muestra que, aunque China podría apoyar un plan ruso, al mismo tiempo desea ejercer su influencia, con la esperanza de transformar Ucrania en un estado similar a Bielorrusia, predominantemente bajo control chino, pero nominalmente independiente. Al reflexionar sobre los posibles resultados de cualquier negociación de paz entre Ucrania y Rusia, es evidente que hay mucho en juego. Cualquier acuerdo que se alcance ahora podría tener consecuencias duraderas para la soberanía de Ucrania y su alineación en el panorama geopolítico mundial. La complejidad de esta situación
subraya la importancia de mantener un frente claro y unido en apoyo de la integridad territorial de Ucrania. En resumen, la situación en Ucrania sigue siendo grave y compleja, con múltiples actores implicados en un juego geopolítico que afecta no solo a la región, sino a todo el mundo. La resistencia del pueblo ucraniano, la falta de apoyo suficiente de los aliados y las ambiciones de Rusia presentan un panorama incierto. Es importante que la comunidad internacional actúe con decisión para garantizar la soberanía de Ucrania y trabajar por una paz duradera que respete los derechos y aspiraciones del pueblo ucraniano.